¿Qué tal, chicos? Soy David Rodríguez, soy traumatólogo y hoy vamos a entrar en el apasionante mundo de la traumatología. Vamos a empezar con, este es el esquema que tenemos planteado, vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a ver 4 temas: politraumatizado, accidente de tráfico, fracturas, luxaciones y esguinces, y un apartado muy interesante sobre heridas, mordeduras, quemaduras e intoxicaciones. Al final daremos unas pequeñas pinceladas sobre patologías como la artrosis y la exploración de hombro. Pues sin nada más, pasamos directamente a la pregunta que se preguntó en Canarias 2013, en la que decía: en relación con las fracturas esternocostales, una de las siguientes respuestas no es correcta. ¿Cuál? Las fracturas de las dos primeras costillas pueden afectar estructuras vasculonerviosas del estrecho torácico superior. B. Las fracturas posteriores de costillas flotantes pueden afectar al riñón. C. Las fracturas de 3 o más costillas consecutivas pueden producir bolet costal. Y cuarta, la fractura aislada del esternón suele tener repercusión ventilatoria. Bueno, aunque no sepamos nada de trauma, por técnicas de test vamos a ser capaces de contestar estas preguntas, que son muy sencillitas. Pues efectivamente, la fractura aislada del esternón suele tener repercusión ventilatoria mínima o nula. Es una estructura, una articulación sin nada de movimiento y apenas va a afectar al patrón ventilatorio. Otra pregunta que nos sirve para ver un poquito qué tipo de preguntas son, como son de sencillas, reza así: en un carro de parada se pueden prescindir de A, bicarbonato, glucosa, adrenalina o oxiciclina. Obviamente la oxiciclina, que es un antibiótico, no nos hace falta en los carros de parada. Otra de las preguntas es una contraindicación para la realización de una artrocentesis la monoartritis traumática? No, de hecho es una de las indicaciones. La obtención del líquido para estudio, de hecho esta es la indicación principal. La presencia de acceso o celulitis en la zona de punción parece que no es la más indicada, y el derrame de tensión. Efectivamente, todas son indicaciones para realizar una artrocentesis, y lo que por sentido común nunca debemos hacer es realizar una punción para introducirnos en una articulación a través de un tejido con mal estado, incluso infectado o con un absceso. De las siguientes patologías, ¿cuál es más frecuente en el ámbito de los accidentes laborales? Pues una pregunta muy sencillita. Pues los traumatismos leves, moderados y severos, los trastornos de reproducción, los trastornos neurológicos o las alteraciones dermatológicas son mucho más infrecuentes. Pues una vez que ya hemos visto qué tipo de preguntas se hacen, que son muy sencillitas, vamos a hablar de un tema en particular, como es el síndrome del túnel del carpo. Hablamos de él porque en Murcia 2016 se planteó la siguiente pregunta: de los siguientes factores, excepto uno, pueden considerarse predisponentes para el síndrome del túnel carpiano: la hipertensión arterial, la artritis, el hipotiroidismo o la fractura de Coles. ¿Cuál de estas no va a ayudar a que se produzca un túnel del carpo? Pues efectivamente la hipertensión arterial. El resto de patologías sí que van a producir una situación proinflamatoria, directamente inflamatoria, que, como sabéis, va a ser el causante del síndrome del túnel del carpo, que no es otra cosa que una neuralgia, una neuropatía del nervio mediano causado por la compresión que se produce en la muñeca a través del ligamento transverso del carpo. Tiene una incidencia estimada de aproximadamente un 4% en la población general y afecta más a mujeres que a hombres. Suele aparecer en las dos manos, es decir, nos encontramos frecuentemente pacientes que tienen síndrome del túnel del carpo en las dos manos, y ahí es bueno seleccionar de cara al tratamiento quirúrgico cuál es la que se ve más afectada. Es mejor que se opere primero la más afectada y luego, en función de la evolución, operar la otra. La clínica, bueno, es claramente conocida: una afectación del territorio del nervio mediano, lo vemos ahí en la zona más radial de la palma de la mano, que en estados iniciales va a producir alteraciones en la sensibilidad, y en estadios más avanzados, por efecto de la compresión, va a producir debilidad y atrofia de la eminencia temal, de la musculatura propia del extensor corto del pulgar y del abductor. Los síntomas suelen ser peores por la noche y van a mejorar en cuanto conseguimos relajar la musculatura de la zona mediante unos estiramientos de la muñeca y de las manos. Tenemos una clínica más llamativa que aparece en los estadios más leves, y en aquellos estadios en los que son más avanzados, como el nervio está más dañado, no existe tanta sintomatología sensitiva, como que existe mayor grado de atrofia de la musculatura. Esta es una diapositiva muy sencillita en la que podemos ver cuál es la inervación sensitiva de la mano. El nervio radial, como vemos en la parte en la parte dorsal de la parte más radial, el cubital en todo el lado cubital, y el nervio mediano en la parte volar de la mano, de los 3 primeros dedos sobre todo. ¿Cuál es la etiología? Pues principalmente es desconocida, y aparte de eso existen múltiples factores, como lo que hemos visto, factores de riesgo ambiental o de trabajo, como
tipo de mecanismo laboral, gente que trabaja realizando movimientos repetitivos de la mano, tipo gente que es administrativa, gente que trabaja mucho con el ordenador, fracturas que van a producir disminución del espacio articular o cualquier efecto que produzca un aumento de la inflamación en la muñeca, como por ejemplo la diabetes, la amiloidosis, el mieloma múltiple, el hipotiroidismo, etc. ¿Vale? Echarle un vistacillo si queréis en el apunte, está bien estructurado. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Aunque es muy importante la anamnesis, mediante la historia clínica y ese dolor típico que aparece sobre todo durante la noche, los test de provocación son muy importantes. Los voy a poner aquí porque me parece que podría ser una buena pregunta en el futuro. Tenemos el test de Tinel, que consiste en la percusión en la zona del nervio mediano y que repercute la sintomatología, y el signo de Fallen, que consiste en poner las dos manos durante unos 10 segundos, 60 segundos, perdón, en esta posición, y va a reproducir la sintomatología. Sin embargo, hay que hacer una prueba complementariamente, una radiología, o puede ser útil hacer una resonancia magnética, pero la prueba indicada y el gold estándar para el diagnóstico es el electromiograma. De hecho, nos va a indicar tanto el diagnóstico como el grado de afectación. Para el tratamiento, en un primer momento, y vosotros desde atención primaria, lo que tenemos que hacer es evitar que se siga empeorando la situación. Para ello son muy útiles las férulas de Descartes, son unas férulas que durante la noche le indicamos al paciente para evitar que se produzca una flexión de la muñeca. En aquellos pacientes en los que tienen unos estadios avanzados, el tratamiento quirúrgico está indicado. Tiene muy buena tasa de éxito, aproximadamente el 70-80%, y bueno, se realiza realizando una pequeña inserción en la zona y liberando el ligamento anular del campo. Pasamos ahora a hablar de la RCP, de la reanimación cardiopulmonar. Tenemos esta diapositiva en la que vemos una pregunta de Logroño 2018, en la que dice: en cuanto a la cadena de supervivencia que se aplica en el soporte vital básico de adultos, en una situación de emergencia fuera del ámbito hospitalario, indique el orden correcto de los eslabones, según las recomendaciones de la European Resource del 2015. Bueno, pues aquí tenemos una pregunta que viene muy bien para practicar aquellas preguntas que parece que dicen lo mismo, pero no exactamente, y que van cambiando. Yo recomiendo abordarlas así. Vemos que todas las opciones empiezan con lo mismo. En el primer momento recomiendan valoración y análisis de la situación. Vemos que parece bastante lógico, bueno, y vemos que todas se repite, por lo tanto ahí no nos sirve para diferenciar. Seguimos leyendo. Pedir ayuda. Aparece en la opción A, en la opción B, en la opción C y en la opción D. Igual, seguimos con ella, no aporta ningún elemento para discernir. Lo que sí que vemos ya es que después de valorar y analizar la situación, pedir ayuda, se nos plantean dos opciones. La primera es comprobar si el paciente respira o llamar directamente al 061 o al 112. La opción correcta es comprobar si el paciente respira, porque si llamamos al teléfono de emergencias pero no sabemos especificar en qué situación se encuentra el paciente, si está en una parada cardiorrespiratoria o si está simplemente inconsciente, no vamos a poder recibir toda la ayuda que nosotros necesitamos. Por lo tanto, primero comprobamos si respira, por lo tanto descartamos la opción C y seguimos avanzando leyendo la pregunta. En este momento sí que nos dan dos opciones, que es llamar al 061 o al 112. Ahora sí que ya nos encontramos en condiciones de solicitar la ayuda, y lo que no hacemos es iniciar las compresiones. En este momento no sería útil. Si empezamos a realizar una reanimación cardiopulmonar y no hemos pedido ayuda a especialistas, porque estamos fuera del ámbito hospitalario, nos vamos a agotar y no vamos a poder ayudar al paciente. Por lo tanto, anulamos esa opción, la opción B, y nos quedaría ahora sí dos opciones. Esto es lo que realmente quieren que sepamos. Si la frecuencia de las contracciones torácicas es 30 compresiones y 2 respiraciones, o es 15, pues en este caso, como sabemos, hay que iniciar las contracciones a ritmo de 32. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que la opción correcta es la primera. Ante una situación de una parada cardiorrespiratoria fuera del ámbito hospitalario, tenemos que valorar y analizar la situación, pedir ayuda, comprobar si el paciente está respirando, llamar al 061 112 y iniciar el mecanismo de compresiones mediante 32. Ya que hemos visto esta pregunta, pues nos sirve para hablar un poquillo de la cadena de supervivencia en cuanto a la paciente con una parada cardiorrespiratoria. Tenemos en un primer momento el reconocimiento precoz y pedir ayuda, en un segundo momento el reconocimiento precoz de la parada cardiorrespiratoria, la desfibrilación y los cuidados post-resucitación. Vamos a hablar ahora de los dos algoritmos que existen y de las diferencias que existen entre los pacientes adultos y los niños. En los casos de los adultos, si el paciente no responde y no respire,
avisamos, como decíamos, al 112, 061 y empezamos rápidamente con las compresiones torácicas. Después de las 30 compresiones, 2 respiraciones y seguimos así en ciclos de 32 hasta que consigamos un DEA, un desfibrilador automático, o llegue la ayuda especializada. Sin embargo, en los pacientes pediátricos, cuando comprobamos que el paciente no responde, pedimos ayuda y abrimos la vía aérea. Si no respira con normalidad, en este momento empezamos con 5 respiraciones, no con 30 compresiones. Y en caso de que después de dar las 5 respiraciones, pasamos a un ritmo de 15 compresiones cada 15 respiraciones cada 2 compresiones. Y después de esto es cuando el momento en el que procedemos a llamar a los servicios de emergencias. También es muy útil tener algún concepto claro sobre el tema del ahogamiento. En Canarias 2013 nos preguntaban cuál de las siguientes son circunstancias que empeoran el pronóstico de los ahogados, excepto, es decir, vamos a ver 3 opciones que sí que lo empeoran y una que no. Tenemos la A, ahogamiento en agua salada. No sabemos si en agua dulce o agua salada habrá alguna diferencia. B, la presencia de un paciente con coma. C, baja puntuación en la escala de Glasgow. Y D, ausencia de reactividad pupilar. Estas 3 nos están hablando de un deterioro neurológico. Sin embargo, la presencia de agua salada o agua dulce no empeora ni mejora el pronóstico. En este contexto, vemos lo que decía la Europea Resolve Council, en el que decía que aquellos ahogamientos o sumersiones de agua menores de 10, aproximadamente 10-15 minutos, se asociaban con buena posibilidad de recuperación. Y a la vez veíamos que los pacientes que se encontraban ahogados en un medio con agua muy fría, mejoraban, ampliaban un poquito la ventana, el margen que teníamos para realizar la recuperación, la RCP. Sin embargo, se ha visto que no es de utilidad para predecir la supervivencia, ni la edad, ni el tiempo de respuesta, ni la presencia de agua dulce o agua salada. Con este conocimiento podríamos contestar a la pregunta. En esta pregunta reza así: una de las siguientes contraindicaciones para realizar la RCP es falsa, es decir, nos están haciendo una doble negativa. ¿Cuál es la indicación para realizar una RCP? Una parada cardiorrespiratoria a consecuencia de la evolución final de una enfermedad irreversible. Nunca ante una enfermedad reversible vamos a realizar una RCP. Opción B, cuando implica retrasar la atención a víctimas con mayor probabilidad de supervivencia. Pues totalmente lógico. Por eso hacemos el triaje. Aquellos pacientes que tengan mayor posibilidad de sobrevivir, con la ayuda que nosotros podamos prestar, deben ser prioritarios respecto a aquellos pacientes que se encuentran en un estado en el que apenas vayamos a poder ayudarlos. C, ahogamiento con tiempo estimado de inmersión de 10 a 15 minutos. Veíamos antes que 10-15 minutos se considera que es un periodo teóricamente seguro y que sí que puede ser recuperado. Y D, deseos en contra expresados clara y documentadamente por el paciente. Obviamente esta no. Por lo tanto, una de las que sí que serían indicación para realizar una RCP es el ahogamiento con tiempo estimado de 10 a 15 minutos. Pues con esto acabamos el tema de la introducción